Niro Tamete, volumen 2. Espina de memoria. El arma de combate cuerpo a cuerpo destelló, cortando a través de la tormenta de arena. Una espada de combate tipo 40. Un arma de última generación emitida solo para las fuerzas de élite en el frente. La cuchilla, chisporroteando con electricidad, estalló y envió un objeto semiesférico volando por el aire en un arco. Una máquina ahora decapitada dejó de moverse. Unos segundos más tarde, su cuerpo cilíndrico cayó de costado en la arena y explotó, con una lluvia de metralla de dos cuerpos previamente destruidos en las cercanías. Después de la explosión y la onda expansiva, todo lo que quedó fue el sonido único del siroco, el viento del desierto. El polvo eventualmente se levantó, revelando una silueta humana. Por el suave contorno de los hombros, la cintura apretada y las atractivas piernas que salían de una falda corta, la silueta pertenecía claramente a la de una mujer adulta. Todo lo que podía oír era el aullido seco del viento. No podía oír ninguna máquina, animal o voz de los humanos. Bueno, para ser precisos, no las voces de los humanos, sino las de los androides. De hecho, nunca escucharía las voces de los humanos en la Tierra. La humanidad había abandonado la Tierra. Debido a la invasión extraterrestre, tuvieron que huir a la Luna. La Tierra era en este punto una zona de guerra entre las máquinas, que eran los secuaces de los extraterrestres, y los androides, que fueron enviados para destruirlos. 2B envainó su espada mientras gritaba detrás de ella. Eso fue todo. Respondiendo a su pregunta, el Pad 042, que había estado flotando unos 3 metros en el aire, bajó más cerca del suelo. Afirmativo, no se detectan respuestas del enemigo en un radio de 5 kilómetros. Ya veo, murmuró 2B, mientras se acercaba al punto de acceso. Estos puntos se disfrazaron de artefactos humanos que una vez se llamaron máquinas expendedoras, y proporcionaron capacidades de transmisión. 2B había venido aquí a leer algunos correos. Pero antes de eso tuvo que pasar por los procedimientos, que era destruir las máquinas que se reunían alrededor del punto de acceso. Incluso si el punto de acceso estaba disfrazado como un artefacto oxidado, las máquinas de alguna manera sabían que era un aparato importante. Ya sea en la esquina de una ruina o en medio de un desierto, las máquinas se reunieron alrededor de ella como si estuvieran tratando de evitar las transmisiones y la recolección de información. No tenían ni una pizca de inteligencia, pero eran astutos en formas extrañas. Eran astutos hasta un punto molesto. Además de eso, no importa cuántas veces fueron destruidos, siguen regresando. Esa tenacidad era irritante. A los miembros del escuadrón Yoras se les prohibió tener emociones, pero ella seguía irritada. Especialmente cuando había un mensaje importante que leer, como hoy. De cualquier manera, 2B podría finalmente atender su recado original. Abrió su buzón de correo en la pantalla, y abrió un correo electrónico recién recibido. Ella había leído el remitente, la clasificación de alto secreto, y parte del mensaje, cuando 2B-san. De repente apareció de la nada el tipo S número 9, alias 9S. Mientras era un androide de Yora, no fue modelado por una mujer adulta como 2B, sino por un adolescente. Ese correo es del comando. No, respondió 2B, tratando de actuar de manera casual. De todos modos, ¿por qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, 2B-san? Todavía debería haber tiempo antes de que nuestra misión comience. 2B se había dirigido al punto de acceso antes porque había recibido una notificación por correo de Pad. Aunque le llevó algún tiempo limpiar las máquinas, había planeado leer el mensaje antes de que llegara 9S. Bueno, me enteré por la operadora que 2B-san estaba en batalla, así que pensé en venir como apoyo. No hay necesidad de preocuparse por mí. 2B sacudió ligeramente la cabeza, queriendo deshacerse de la irritación o el pánico. Supongo. 9S bajó sus hombros con un movimiento exagerado. Ahora se dio cuenta de la sensación de la que quería deshacerse. Sus conversaciones y experiencias pasadas, quería deshacerse de sus recuerdos. Bueno, ya que pudimos encontrarnos, vayamos hacia el destino. Fue un déjà vu. Ag. Más arena. No pudo aprender a que le guste el desierto. Fue la arena. Si el viento soplaba le obstruía la visión y le molestaba, y si caminaba se ponía en sus zapatos. Era divertido deslizarse por las dunas, pero por lo demás, el equilibrio era pobre y dificultaba el caminar. 9S frunció el ceño y miró a 2B, que estaba a su lado. Caminaba normalmente, sin levantar la ceja. ¿No te molesta, 2B-san? ¿Qué? ¿No están tus zapatos llenos de arena también? Aunque es incómodo, no molesta mi caminar,
Así que, tener arena en los zapatos es asqueroso, no. No molesta mi caminar, pero es una cuestión de cordura. Se nos prohíbe tener emociones. Entendido. Aunque estuvo de acuerdo, continuó con el argumento en su cabeza. 2B debería ser la última persona en decir eso, pensó. 2B no controlaba sus emociones tan bien como ella pensaba. Por lo menos, eso es lo que 9S pensaba. Su frase de se nos prohíbe tener emociones estaba probablemente más dirigida a ella misma que a 9S. Al decir eso en voz alta, se estaba regañando a sí misma. Era algo que el solemne 2B haría. No tiene que esforzarse tanto, pensó 9S. Podría decirlo y aún así estar en desacuerdo con él en el fondo. Además, ¿cuántos miembros del escuadrón de Yora se adhirieron a la regla? Pero aunque 9S dijera todo esto, 2B no cambiaría sus costumbres. 2B no tuvo la destreza de separar lo que dijo y lo que sintió. 9S revisó el perfil de 2B de nuevo. Vio un atisbo de algo en sus labios tensos. 2B también era malo para esconder secretos. Nains. 2B parecía desconcertada. Probablemente la tomó desprevenida por su incesante mirada. Nada, solo pensaba que ya que está tan polvoriento y caliente sería bueno tomar un baño. No era eso. Quería decir algo más. No necesitamos bañarnos. Bien. ¿Qué es lo que escondes? Recientemente pareces un poco deprimido. ¿Estás preocupado? Incluso si él preguntaba, ella probablemente no respondería. Él ya sabía que, después de operar con ella durante unos meses. En lugar de sus preguntas, 9S trató de exclamar, ¿podría ser ese el objetivo de nuestra misión esta vez? Una sombra gigante de lo que parecía un edificio se alzaba más allá de la tormenta de arena. El final del desierto estaba cerca. Afirmativo, ese enorme edificio es el objetivo principal de esta misión de investigación. Pat respondió desde el lado. Era la unidad de apoyo de 9S, el Pad 153. La unidad de apoyo de 2B, el Pad 042, estaba flotando silenciosamente detrás de ella. Aparentemente se llama Templo. Su nombre oficial era el Templo de Piedra, creo. La gente trajo una estatua de un dios o algo así, y comenzó a ser usado como un templo. Hubo un silencio. La boca de 2B estaba atascada en una posición medio abierta. 2B-san. ¿Pasa algo malo? Su boca se movió como si quisiera decir algo, pero 2B cambió de opinión y se detuvo. Sus labios comenzaron a moverse de nuevo. No, no es nada. No había forma de que no fuera nada. Había dudado demasiado tiempo. Por supuesto, 2B no tenía intención de decirle a 9S por qué. Aunque había empezado a llamarlo 9, no parecía que se hubieran acercado más. Vamos, 2B-san. 9S intencionalmente usó un tono brillante, y comenzó a correr, como si estuviera emocionado de ver al sujeto. No importa cómo preguntó, 2B probablemente no respondería. Lo sabía antes de preguntar. Eso fue insoportable para 9S. El templo de piedra fue construido en un profundo abismo. Como había acantilados que lo rodeaban, se tardó mucho tiempo en entrar en el templo. No tenían que construirlo tan profundo en el abismo, no lo entiendo. Después de finalmente bajar los acantilados y caminar por el fondo del abismo, tuvieron que volver a subir para llegar a la entrada del templo, un camino traicionero para entrar. Era difícil no quejarse. Hipótesis: los alrededores de las ruinas fueron una vez un lago o un foso hecho por el hombre, y los humanos usaron barcos o un puente para acceder a él. Ya veo, 9S pensó después de escuchar la respuesta del 153. Rodear algo con agua era una técnica que se utilizaba para proteger a alguien o algo importante de los extraños. Lo más probable es que el templo se construyera en forma de un largo cilindro para aumentar la proporción del área del suelo. Pero no entiendo esto. 9S miró hacia un árbol gigante. Parecía que había muerto recientemente, y su tronco negro se apoyaba en la escalera de caracol. ¿Por qué plantarían un árbol tan grande dentro de su edificio? El edificio cilíndrico tenía un atrio en su centro, y la escalera de caracol que comenzaba en el primer piso se cortaba cerca del último piso. Tal vez antes se había extendido hasta el último piso, pero ahora estaba cortado, y 9S no podía decir cómo se había visto en la antigüedad. ¿Qué piensas, 2B-san? No hay respuesta. No se dio cuenta de que 9S le estaba hablando. Finalmente se dio cuenta de que 9S se había dado vuelta y la miraba fijamente, en cuyo momento preguntó un apresurado ¿qué? La escalera de caracol. Dijo intencionalmente algo diferente.
No pienso mucho en ello. No estaba escuchando en absoluto, tal como él esperaba. Si hubiera estado escuchando, aunque fuera un poco, se habría dado cuenta de que él estaba hablando de otra cosa antes. Vamos al último piso. Sin mencionar que su conversación se rompió, 9S se volvió hacia la escalera de caracol. 2B seguido sin una palabra. Esto no es como 2B, pensó para sí mismo. ¿Por qué actuaba 2B de esta manera a pesar de que tenía una tarea que cumplir? ¿O fue porque tenía una tarea? 9S no dijo nada porque 2B había estado actuando de forma extraña recientemente, y tenía una corazonada de por qué era eso. Actuó como si nada estuviera mal, e interactuó con 2B de la misma manera que lo había hecho antes. A diferencia de 2B, que era malo para esconder secretos, era pan comido para 9S. De lo contrario, no habría tratado de acceder ilegalmente al servidor, y varias veces. No, esto no era sobre él. Después de todo, estaba a punto de ser asesinado. Ya lo sabía. Incluso sabía que 2B tenía la tarea de llevar a cabo el acto. Sabía el momento en que se asignó esta misión. Que la misión de investigación era solo una fachada, y que 2B tenía una responsabilidad diferente. El comando ordenó el asesinato de 9S, o en este caso, el mío. No es así, 2B-san. Pero aún así, había algo malo en la forma en que 2B estaba actuando. Estaba demasiado distraída. 2B no realizaría una misión de alto secreto con este tipo de actitud poco entusiasta. Aunque los tipos S fueran menos adecuados para la batalla, podrían contraatacar y aún así asignar a Pad para ayudar en los ataques. Lo que significó que 2B se distrajo no por el acceso no autorizado de 9S al servidor, sino por otra cosa. De repente, 2B, que caminaba delante de él, se balanceó. 9S rápidamente extendió ambas manos y cogió a 2B mientras caía de espaldas. ¿Qué ha pasado? Nunca te tropiezas con las escaleras. La escalera de caracol era bastante empinada, y los años de uso y abandono habían dejado varias protuberancias y agujeros. Pero con la maniobrabilidad de 2B, no debería haber sido un problema. ¿Estás bien? Oh, sí, dijo en un tono angustiado. Afortunadamente no hay señales enemigas, pero si nos emboscan las máquinas ahora mismo, morirás. Morir. 9S no le creyó a sus ojos. 2B estaba sonriendo. Sus labios se torcieron de forma poco natural. Esta sonrisa era extraña, obviamente anormal. Has estado actuando de forma extraña. ¿Te sientes bien? No estoy bien. Los hombros de 2B empezaron a temblar. Sus músculos se estaban volviendo locos. ¿Qué estás diciendo? No estás nada bien. ¿Por qué no lo vio venir? No, él la había revisado antes de la misión y estaba todo despejado. Como 9S se encargaba del mantenimiento de 2B, habría pedido la cancelación de la misión en cuanto viera un pequeño defecto. Dejémoslo por hoy. Pero 2B ignoró a 9S, y siguió dirigiéndose hacia el último piso. 2B-san. Dijo con dureza mientras la agarraba del brazo. Advertencia, señales enemigas arriba. Advertencia, múltiples señales a las 2 en punto. Los dos pads advirtieron simultáneamente. Según la investigación del comando, la probabilidad de toparse con máquinas durante esta misión se suponía que era 0. Pero en esa dirección había 6 tipos de vuelo. Eran lo que 9S llamaría alevines, pero tenían capacidad de interferir la señal. Lo que significaba que no podían ser detectados hasta que estuvieran a la vista. Esto es terrible. Pensar que atacarían cuando 2B no se sentía bien. Aunque eligieran huir, estaban en un atrio. Solo serían atacados desde arriba. Nains. Regresa. Escuchó una voz aguda. 2B subió las escaleras con un vigor recién adquirido. Se movía más suavemente que antes. Volvió al 2B habitual. Te apoyaré. Entonces debería apoyar a 2B, como de costumbre. Pad. Analiza los patrones de vuelo de los enemigos. Instruyó a 153, con cuidado de no interponerse en el camino del pad de 2B, 042. Cada tipo de máquina tenía un patrón de movimiento único. Si los androides pudieran predecir los movimientos, podrían mantener el daño sufrido al mínimo y al mismo tiempo maximizar el daño que causaron. El pad 153 derribó a un enemigo que se acercaba a 2B por detrás. No se movieron tan rápido. 9S vio la luz al final del túnel, cuando los dos pads advirtieron de nuevo. Advertencia, señal del enemigo en el pasillo del último piso. Hipótesis, múltiples tipos caminante.
Tipos específicos y número indeterminado. Debido a la interferencia de la señal de los voladores, era difícil saber cómo era la situación. Necesitaban hacer algo al respecto primero. 2B-san. Adelante. Me encargaré de los tipos que vuelan. Los tipos B que se especializaron en el combate cuerpo a cuerpo fueron más efectivos contra los tipos que caminan. Bien. Te dejo esto a ti. 2B saltó sobre la barandilla de la escalera y corrió. Se agarró del brazo de 042 en el aire y se deslizó hacia el pasillo. No hubo ni una onza de vacilación en sus acciones. Pad. Conquista a los enemigos hackeándolos. Entendido, iniciando apoyo. 9S subió las escaleras y cerró la distancia entre los tipos voladores. Afortunadamente, eran de los que estaban lentos. No fue difícil infiltrarse en sus dimensiones cibercerebrales. Una vez que estaba dentro, las máquinas eran impotentes. Conocían varias formas de contrarrestar los ataques físicos, pero no se habían adaptado para manejar los ataques internos. Encontró la unidad de control y escribió sobre el sistema. Incluso apoderarse de un enemigo haría las cosas mucho más fáciles. Atacó a las 5 unidades restantes con las que se hizo cargo. Tal vez no tenían la determinación de atacar a un aliado, ya que ninguno de ellos tomó represalias. Incluso cuando la unidad de 9S atacó, no se evadieron y fueron derribados obedientemente. Después de derribar los 5, 9S hizo el que controlaba autodestrucción, y dejó las dimensiones digitales. Subió las escaleras y se dirigió al pasillo en el que estaba 2B. Pensó que se presentaría como apoyo, pero no había necesidad. Parece que has terminado aquí. Había un gran número de fragmentos de metal en el suelo alrededor de 2B. Eran los restos de los tipos que caminaban. Puede que haya más en el último piso, así que no podían bajar la guardia, pero parecía que los alrededores estaban libres de enemigos. ¿Estás herido? No, en absoluto. Se sintió aliviado al oír eso. De repente, la espada militar de 2B cayó al suelo. 9S corrió hacia 2B. Tenía un mal presentimiento. 2B-san. Está bien. Mi mano acaba de resbalar, eso es todo. Había un ruido extraño mezclado en la voz de 2B. Sus manos se clavaron en su garganta. Virus lógico. 2B cayó de rodillas con un golpe. 9S rápidamente le arrancó las gafas al 2B. Los ojos de 2B estaban rojos y brillantes. No hubo ningún error. Fue infectada por el enemigo. Voy a eliminarlo hackeándolo. Espera. No. 2B sacudió su cabeza con gran angustia. ¿Qué estás diciendo? Tenemos que deshacernos de él rápidamente. Era una carrera contra el tiempo. Si la infección de los datos personales progresaba, no había forma de salvarla. 9S inició el hackeo mientras 2B estaba en el suelo, todavía moviendo la cabeza. Varias áreas en la dimensión de la piratería informática comenzaron a volverse negras. Era una típica infección de virus lógico. El virus lógico se apoderaría del bloque de memoria y de los circuitos de procesamiento, tomando el control de la víctima. A veces la víctima comenzaba a atacar indiscriminadamente a su entorno y a sus camaradas. Estoy bien si el comando me hace ejecutar, pero no quiero morir a manos de una loca 2B, pensó 9S. Necesito apurarme. Afortunadamente, había visto este tipo de virus. Ya había logrado eliminar a este antes. Pero ha progresado hasta ahora. Y una bola de luz naranja pasó silbando los datos personales de 9S. Fue un ataque del virus. Esto lo hace difícil. Pero el virus no parecía haber evolucionado desde la última vez, así que sus patrones de ataque probablemente seguían siendo los mismos. Lo que significaba que podía continuar con su tarea de eliminar el virus mientras esquivaba los ataques. No le llevó mucho tiempo eliminar el virus. Solo le quedaba comprobar si había otros virus latentes en el circuito lógico. Era una simple tarea de hacer una búsqueda de alta velocidad. Eso es raro. Se dio cuenta mientras buscaba que los datos personales de 2B estaban llenos de manchas. Normalmente, la dimensión del hackeo se percibía como una habitación blanca impecable. Pero este se veía bastante mal, como una de las habitaciones de las ruinas. No se había dado cuenta hasta ahora porque estaba cubierto de negro por el virus. Síntomas del virus. Necesitaba profundizar en la investigación. Justo entonces, escuchó el sonido del viento y varias palabras llenaron el espacio frente a él. Te ordenamos que asesines a 9S. Era un fragmento de la memoria de 2B. Esto fue probablemente una línea de un correo electrónico.
El sonido del viento soplando fue probablemente porque estaba en un desierto. 9S imaginó a 2B recibiendo el correo electrónico en el punto de acceso. Esto sucedió recientemente. 9S detuvo la operación de búsqueda y accedió a la memoria. Su nombre había salido a relucir. Incluso si quería olvidar que esto había pasado, probablemente era una buena idea verlo por sí mismo. Hubo varios intentos de acceso no autorizado al servidor principal. El otro día se descubrieron rastros de él en los bloques de memoria que usamos para guardar información de alto secreto. Las palabras eran distorsionantes. El sonido del viento había desaparecido. 2B había sido muy probablemente sorprendido en el momento. Como tal, te ordenamos que asesines a 9S. 2B probablemente no quería que eliminara el virus porque ella estaba tratando de ocultarle este recuerdo. No tenías que preocuparte por eso. Ya sabía que fuiste enviada por el comando como una asesina. Lo único que no sabía era cuándo iba a matarlo. Por eso sospechaba que había llegado el momento de que se encontraran en el punto de acceso en el desierto. Mientras veía a 2B leer el mensaje desde atrás, sintió que era una noticia grave. Para colmo, 2B no lo notó acercarse por detrás hasta que la llamó. Cabeza destruida. Le cogieron con la guardia baja. Había un fragmento de memoria aleatoria atascado dentro de este de 2B leyendo el mensaje. Era una voz baja sin inflexión. Pero sonaba tan parecido al 2B, que tuvo que aclararlo. Aquí 2B. El objetivo ha sido completado. Era la misma voz. Si esas fueron las palabras de 2B, ¿a quién le destruyó la cabeza? Se movió hacia un lío de fragmentos de memoria. ¿Qué es esto? Los recuerdos parecían desordenados a primera vista, pero al examinarlos más detenidamente se retorcieron y se entrelazaron de forma poco natural. Cada fragmento tenía espinas que sobresalían. Nunca había visto datos de memoria que se vieran así. Espinoso, retorcido y entrelazado, recuerdos de 2B. Tal vez no debería mirar. Tal vez no debería saberlo. Pero no pudo detenerse. Era un poco rencoroso hacia la tremenda curiosidad que tenía el tipo S. En el momento en que tocó un fragmento, un inmenso dolor lo atravesó. Ese dolor irónicamente despejó a 9S de cualquier duda. Tenía que seguir. Pero un tipo S nunca podría vencer a un tipo B. Esta voz. Esta era la propia voz de 9S. Esto era de la memoria de 2B, así que debe haber dicho esto en presencia de 2B. Pero no podía recordar nada. Parecía que su memoria había sido borrada. ¿Quién? ¿Por qué? 9S accedió a otra memoria para encontrar las respuestas. Adiós, 2B-san. Esta era su propia voz también. 2B estaba tratando desesperadamente de mantener la calma cuando escuchó su débil voz. Probablemente no había ningún dato visual porque 2B había cerrado los ojos. Adiós, 2B-san. Adiós, 2B-san. Adiós, 2B-san. Las mismas palabras una y otra vez. Aparentemente estas palabras han estado pasando por la cabeza de 2B desde que recibió el mensaje del comandante en el desierto. ¿Cuándo y dónde había dicho estas palabras? La memoria se ha cambiado. Podía ver escenas de su misión en el templo de la arena. Este es un recuerdo de la primera vez que 2B mató a 9S. Era un plan para atrapar al 9S en su propia dimensión cibercerebral y destruirlo después de atraparlo con un algoritmo de auto apagado. Las palabras eran lo que 9S había dicho a 2B justo antes de ser eliminado en la dimensión cibercerebral. 2B-san me había matado antes. Lo entendió. Esta fue la razón por la que 2B parecía tan distraída. Accedió a los otros fragmentos. Sentía más dolor, pero no tenía intención de parar. Esta ejecución ocurrió en el espacio. 2B destruyó 9S mientras se dirigían a la Tierra. El siguiente ocurrió una vez más en el templo de la arena. Tal vez había aprendido de la última ejecución, porque esta vez 2B cortó ese 9S tan pronto como entraron en el templo. También hubo algunas veces en el templo de piedra. Hubo veces en que 9S fue asesinado después de haber ido a unas cuantas misiones juntos, y otras veces en que fue asesinado antes de que supiera realmente quién era 2B. No importa cuántas veces fue asesinado y su memoria fue borrada, 9S siempre llegó a la conclusión de que el comando estaba ocultando algo. Y no se detendría ante nada para descubrir la verdad, aunque eso significara intentar acceder al servidor principal sin autorización. 2B intentó detenerlo muchas veces. Si operó con 9S, hizo lo posible por convencerlo de que no había nada sospechoso en el comando. Cuando lo mató sin llegar a conocerlo, siempre borró más de su memoria de lo necesario para asegurarse de que se librara de cualquier duda. Pero todos los esfuerzos de 2B fueron en vano.
No importa cuánto lo intentara, el resultado era siempre el mismo. Si ella era cálida o fría para 9S, si lo llamaban a Ins o no, la orden de asesinato siempre llegaba. Así que eso es lo que pasó. Le había molestado desde que conoció a 2B. Hubo momentos en que estaban solos, pero parecía que 2B estaba hablando con otro tipo S. En ese momento, llegó a la conclusión de que ella debe haber trabajado con los tipo S en el pasado. Su hipótesis era correcta, en cierto modo. Había estado trabajando con 9S todo el tiempo. Solo diferentes versiones de él. Si fuéramos emboscados por las máquinas ahora mismo, morirás. Entendió por qué 2B había empezado a actuar de forma extraña después de decir eso. 9S había dicho exactamente la misma línea en la misma situación antes, y 2B lo había matado justo después de eso. Escucharle decir eso dolió 2B. Tampoco fue solo este. Todos los recuerdos de 2B de él la lastimaron. Tanto que sus datos personales habían empezado a deteriorarse. No me disculparé. Era una misión. No tenía ninguna culpa. Nunca. 9S miró alrededor de los datos personales de 2B una vez más. Era blanco, pero lleno de arañazos y a punto de caerse a pedazos. Despertó de la oscuridad. Después de un parpadeo, vio la cara de 9S delante de ella. Pero era solo su imaginación. Tenía una especie de expresión oscura. 2B parpadeó una vez más, y miró fijamente a 9S. Nains. Así es, fue emboscada por las máquinas, luchó contra ellas y fue infectada por un virus lógico. El último recuerdo que tenía era el de ella tratando de rechazar categóricamente el hackeo de 9S. Eliminé el virus. No fue capaz de detenerlo. 9S la había hackeado a la fuerza, y entró en su bloque de memoria. Así que... lo viste todo. 9S dio un asentimiento silencioso. Ya veo. No se sorprendió. Ella sabía que este día llegaría. Los tipos S eran afilados. Incluso había visto a través de sus misiones de alto secreto algunas veces en el pasado. Así que 2B no era tu verdadero nombre, ¿verdad? Bueno, esto es un nuevo giro de los acontecimientos, pensó. 12. Era la primera vez que 9S la llamaba por su nombre real. Tipo E número 2. Su modelo Yora se especializaba en ejecutar a desertores y traidores, o en acabar con camaradas heridos en el campo de batalla, ese tipo de trabajo sucio. 2B sacó su espada. Los hombros de 9S se movieron. 9S sabía que ella lo había matado muchas veces en el pasado. Ya no tengo intención de matarte. Se apuntó con su espada y empujó la empuñadura a las manos de 9S. Mátame. La misión había fallado. Fue descalificada como tipo E. Era un producto defectuoso indigno incluso de sus costes operativos. Al menos por tus manos. No había manera de que esto compensara completamente sus acciones pasadas, pero sí incluso espiaba una 10 milésima parte del dolor que había causado 9S, eso era lo que quería. Esto era lo único que podía hacer. Vio a 9S agarrar la empuñadura. 2B sonrió y esperó su muerte. La espada destelló. Pero no se dirigió hacia 2B. Nains. Los ojos de 2B se abrieron de par en par al ser bañada por un líquido rojo. 9S cayó lentamente después de abrirse la garganta. Ella lo sostuvo. ¿Por qué? Su voz sonaba distante. Porque fue divertido. No podía creer lo que oía. Fue divertido. Imposible. No había manera. Fue divertido estar contigo. Mis yo's pasados probablemente también lo habrían dicho. Nains. Intentó pedir perdón, pero 9S la interrumpió. No te disculpes. En cambio, 9S se estremeció, mientras una sonrisa se reflejaba en su cara. La próxima vez. No dudes y mátame. Nos veremos, otra vez. Podría volver a encontrarse con 9S si borrara todo su bloque de memoria y reinstalara sus datos personales. Incluso si no fuera el actual 9S. Porque, yo, quiero, verte, de nuevo. Incluso si su próxima reunión era para una ejecución. Bien. No podía decir qué tipo de cara hacía 9S, porque su visión era borrosa. Su cuerpo se volvió blando. La espada cayó de su mano, que había estado en la mejilla de 2B. Su señal de la caja negra se debilitó cada vez más. Sería vil dejar que esto dure más tiempo. 9S puso su cuerpo en el suelo y le atravesó el pecho con la espada. La señal de la caja negra disminuyó completamente. Lo prometo. Ella iba a matarlo, sin dudarlo. La próxima vez,
Y la siguiente. No porque fuera su misión, sino porque era el deseo de 9S. Para honrar su deseo de volver a verse, lo mataría. 2B deslizó silenciosamente la espada en el pecho de 9S.